Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a intentar pasarnos en el jefe de conquista el desafío extremo de Yamori. Vamos a ver si con una alineación de tú solo puedes llegar a pasarte este desafío. Lo que vamos a hacer es utilizar a todos los personajes de árbol a Ogiri, vamos a poner a este Kaneki de suplente y aquí utilizaremos a Eto sin estrellas para comprobar si nos funciona la tech o estamos hundidos y no vamos a poder pasárnoslo nunca. Le vamos a buscar a Eto aquí la mayor defensa posible, vamos a desplegar a Naki, vamos a poner poderío despertado y nos vamos a ir con un PC de 200.000 más o menos inferior respecto a este Omori, a ver si le podemos reventar. Ya sabemos que esto va a ser difícil, pero con la protección de Eto y con los ataques de estos tres personajes de Árbol Aguirre lo vamos a intentar. Ojalá se pueda dar el desafío. Aquí vamos a desplegar a Eto en primer lugar. Vamos a lanzar el ataque de Hayato y vamos a meterle el 100 pies. Vamos a ver si nos da los daños y si no nos revienta este Omori feo. Vale, de momento estamos tanqueando bien el daño. Habríamos bajado más o menos media barrita de su primera vida. Ahí estaría. Y ahora a papearnos el daño. Segundo daño. Lo tanqueamos bien. Y el tercero. Bueno, más o menos estaríamos listos. A partir de aquí, bueno, vamos a hacer... Eto nos ha bajado el nivel de habilidades. Vamos a pegar con el Hayato de luz. Vamos a pegar con Hayato rojo. No hemos tenido mucha suerte, no tenemos ninguna carta de 100 pies. Fsita. Pero bueno, esperemos que nos den los daños. Ahí está el bufo de Eto. Hayato de luz que algo está contribuyendo. Y a ver si nos da el daño. Hayato de luz, haz tu magia. Perfecto, sería la primera vida. Quedarían otras dos. Recordad que no tenemos aquí cartas del 100 pies. Sufriendo lo más grande para intentar conseguirlo. Vale, hacemos Eto. Vamos a hacer Hayato. Y vamos a intentar esto. A ver, el ataque de Hayato de luz. Vale. Hayato rojo, haz tu magia, por favor. Venga, buenos daños. Tenemos ahí parte del camino recorrido ya. Vale, de momento estamos bien. Se nos va el Hayato amarillo. Y ahora tenemos a nuestro Kaneki en traje de combate. Vamos a por esto, vamos a por esto. Vamos con Eto, ahí tendría que haber puesto a Eto al principio. Aguantamos esta. Se nos va Eto. Y aquí lo vamos a tener que hacer ya a las bravas. Vamos a hacer estos tres ataques. Vale. Vamos allá de nuevo. Vamos a hacer 100 pies. Vamos a hacer esto. Y vamos a lanzar un ultimate. Vale, bastante buen daño hemos hecho con el ultimate.
Tanqueamos los 3 ataques. Vamos con un 100 pies. Vamos con 2 ataques de 100 pies. Estaríamos ya cerquita de acabar con su segunda vida. Vamos a hacer esto. Vamos a lanzar otro ultimate. Vale. Apañado. Y aquí a cruzar los dedos porque estamos ya ante el último desafío. Hayato, 100 pies. Vamos con Kaneki. 682.000. 100 pies, medio milloncejo. Casi 1 millón. Kaneki. Aguantamos 2. Aguantamos 3. Y tanquea el Kaneki nuevo. Quedaría media barrita de vida. Vamos a hacer esto. Recuperamos un poco de vida. 62.000 ha recuperado. Estaríamos ahí. Va a estar bastante apurado, no os voy a engañar. Nos va Kaneki en traje de combate. Y aquí ya solo nos queda la baza de Hayato. Vamos a lanzarle la carta de 3. Vamos a dejarnos el ultimate para por si acaso. Aguantamos una. Segunda embestida. Tercer ataque. Y cuarto ataque. Recuperamos una buena cantidad de vida. Y aquí el ultimate. Y se va. Bueno, pues como veis, más apurado no ha podido estar. Concentrado hasta el final, pero se puede pasar con esta alineación haciéndolo uno mismo. Es la primera vez que lo he intentado, por eso me habéis visto tan concentrado, pero al final se ha conseguido. Y ahí me pongo como segundo con esta alineación. Son 8 minutos de pura tensión. Y aquí tenemos el título. La idea es probarlo también en el búho. No sé cómo funcionará la tech, lo vamos a ir a hacer a lo loco, da igual. Y si sale mal, pues sale mal y ya está. Pero bueno, para que veáis por lo menos, os echéis unas risas, en cómo estoy sufriendo para intentar hacerlo solo. Mi server no hay mucha gente con la cual poder hacer este tipo de cosas. Así que nada, toca hacerlo aquí un poco a las bravas. Vamos a seguir este mismo ejercicio de llevar Eto y los augirianos. Y vamos a ver si contra el búho funcionaría o nos estrellaríamos interesantemente. Habéis visto que con una formación así más o menos y uno solo se podría llegar a pasar. Vamos a ver con el búho cómo sería la cosa. Aquí vemos que tiene 2 partes para atacar. Esto nos pueda incluso beneficiar a la hora de que las cartas sean de 2 y 3 estrellas por el aumento que nos va a hacer el nuevo Kaneki en traje de combate. Vamos a hacer esto, no lo sé, ¿eh? Aquí ya me dejaréis en la cajita de los comentarios cuál será una tech un poco mejor que esta, quizá. Si hay que llevar algún personaje específico. Quería probar así con simplemente mi equipo, a ver si podía o no podía. Se muere una de las partes del búho y el 100 pies que está haciendo, la verdad, un buen poco de daño. Vamos a ver si nos revienta o no nos revienta. Nos one-shotea. Esta primera la bloqueamos. Vale. Bueno.
De momento no iría mal la cosa y solo son 2 vidas, ¿eh? Parece que vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Incluso vamos a hacer esto para quitarnos algunas cartas de energía que también nos ayudó bastante en el stage anterior. Un poco de daño. Ayato, confío mucho en ti. Perfecto, yo creo que aquí se va a ir. La primera vida del búho. ¿No ha muerto? ¿No muere nunca o qué? Esquiva la vida esta primera vez. Fucking bastard. Bueno, al menos no nos mata. Voy a volver a tirar esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Espero que aquí ya se muera de una maldita vez. Fucking búho. Lo tenemos. Y estaría la segunda vida. Tiene también una de las partes. Ha bloqueado aquí todos los daños. Se puede ver las pasivas. Bueno, esto es todo lo que tiene. Reducción de daño, reducción de daño. Sasasa. Todos los personajes todos los personajes, bla, bla, bla. Vale, esta nos interesa mucho. Coincide el combate. Cuando el weak, sasasa. Reduce el daño recibido. Cuando es daño por habilidades no activas, tu weak aumenta en un punto. El daño que recibe te reduce. Ignora la evasión. Reduce el daño de las habilidades supremas. Vale. Nos lo papeamos igual. Vamos a hacer esto. Vamos a poner esto. Y vamos a hacer esto para que se junten las cartas. A ver si nos sale esto otra vez. Creo que sí. Bueno, está claro que atacar no ha servido para mucho. Nos está bloqueando todos los daños. Está claro que me tenía que haber leído las habilidades y lo que hace el búho para saber cómo pegar. Pero bueno, no pasa nada porque estamos haciendo daño 0. Así que en esta segunda vida está claro que hay que hacer alguna tech. O no sabemos solo si es en la primera ronda. Ahora lo vamos a descubrir. O a lo mejor hay que matar primero aquí a su... Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ay, tenía que haber puesto a esto otra vez. Me he calentado. Bueno, ahí sí que estamos haciendo daño. Lo que es propiamente el búho está bloqueando todos los daños. Primero quizá hay que matar a esa otra parte. Bueno, no le hemos quitado mucho. Esperemos que no nos haga mucho daño. Vale, 175k. Eto es el personaje que más está sufriendo. Sigue bloqueando todos los daños. Vamos a tener que activar esto. Ir aquí y hacer esto. A ver si ya matando esa parte del búho podemos llegar a hacer daños. Venga, 100 pies, confío en ti. Vamos, papá. Listo, ahora sí, buen poco de daño. Y ahora ya podemos dañar al búho. Pues mira, ya conocemos la tech. Hay que primero acabar con esa parte del búho para poder hacer daño. Porque si no, te lo bloquea todo. Esto se va a ir. Tiene pinta. Está haciendo ya muchísimo más daño. Uy, nos aguanta una ronda más. Perfecto. Y aquí vamos a ir con todo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a lanzar Ultimate. Ayato rojo, 518.000. Más otros 617.000. Vamos a hacer el ataque fuera de turno, que espero que también sea igual de poderoso. Un poquito menos. Y el Ultimate, ¿ayuda o no ayuda? Al hoyo. Bueno, pues oye, ya habéis visto, ¿eh? Incluso sin leerse las habilidades, sin saber cómo funciona, manqueándola y de todo, se puede pasar con esta alineación que resulta ser bastante efectiva para pasarse los jefes extremos. Ahí pongo mi nombre. Yo solito. Recuperamos las recompensas, otros 500 diamantes que no vienen nada mal. El búho de un solo ojo parece incluso más fácil que el Yamori extremo. ¿Y este por qué está bloqueado? Ay, no me digas que no se puede hacer todavía. Yo me iba a hacer todos de una, a lo loco, pero no. Bueno, pues oye, ojito, ni tan mal. Voy a enseñar cómo tengo construidos los personajes para que echéis un ojo y veáis que tampoco tengo yo nada especial. Mirad, nivel 5, 66, o sea, auténtico fracaso. O sea, de hecho de premio le voy a meter aquí un poquito más de cariño. En cuanto a las habilidades, veis que yo llevo a Eto sin estrellas, Fsita,
Límite 3. Oh, también se merece aquí un poquito más de cariño. Vamos a subirle de premio. Células, llevo, bueno, regeneración, habéis visto, para el tema de recuperar algo de vida y defensa. Defensa crítica, vida. Resistencia, robo de vida. En cuanto a los vínculos, mirad, ni siquiera lo tengo aquí al máximo. -1 en la revisión de mi propia cuenta. Vamos a subirle la vida. Y potencial, tampoco lo tengo subido al máximo. Tiene una de vida y otra de defensa. Eto, personaje súper básico, pero que me ha ayudado. A partir de aquí, los tres estos bestias sí que los llevo bastante subidos. Nivel 16, nivel 15 y nivel 13 de los orbes. El Hayato de luz sí que lo llevo con el límite al máximo. Células le llevo, pues bueno, tasa de crítico, robo, perforación, tasa de bloqueo, doble tasa de crítico, ataque, tasa de bloqueo, doble tasa de bloqueo y doble tasa de crítico, con bastantes modificaciones para que pegue rico. Y veis que esto activado, llevo 6 de iniciación con el ataque en 2 líneas y una línea de defensa. De 100 pies no lo llevo el tanquipié, como muchos, lo llevo con 6 de iniciación. Es verdad que sí que lo llevo con una línea de cada, esto activado. Las células, esta doble daño crítico, no tiene una calificación muy alta, pero tiene el bonus. Esta con doble daño crítico y esta doble daño crítico, perforación, defensa crítica y las correspondientes modificaciones. Y el límite también hemos enseñado que al máximo. Y por último, el Hayato de fuerza, el rojo. Esta de compra, también algo modificada, con el bonus doble daño crítico. Y esta daño crítico, perforación, ataque y también modificada. Los vínculos al fucking máximo. Y potenciales ricolinos, uno de cada, pero siempre con 6 de iniciación. Se puede en 2 intentos que no he tenido que grabar ni editar porque lo hemos hecho del tirón. Espero que os sirva y que sobre todo os animéis a hacerlo, porque habéis visto que se puede. Y ahí tenemos los títulos. Es una parte que yo me había dejado sin hacer y lo he hecho solito. Ahí veis a la culona del canal partiendo a los bosses. Deja tu poderosísimo like. Nos vemos dentro de un ratito en el directo. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Saludos, amigos. Bye.